Hola, ¿cómo están? Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Bienvenidos a Viva el Teatro. El teatro es con el otro, con mis pares y con ustedes. Los invito a compartir mi programa con apasionados y talentosos teatristas. Juntos vamos a entrelazar, descubrir y disfrutar singulares universos para completar con nuestra propia imaginación. Viva el teatro, empieza así. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, viva el teatro. Contenta muy porque están acá Alfredo Martín y Lautaro Vila, dos enormes artistas. Dije Vila, pero fue hasta mi maestro de drama. Ya empezamos con los furcios. Bueno, Lautaro Vilo, dramaturgo, director, docente, traductor, ha hecho enormes traducciones de importantísimas obras, se puso en el cuerpo muchas otras, también dirigió textos de él, propios y de otros autores. Gracias, Lautaro, por estar acá. Un placer. Bueno. Gracias a vos. Perdón, ¿qué favor. dije? Vila cualquiera, esta chica, esta señora. Y Alfredo Martín, gracias. También dramaturgo, actor, director, docente. Lautaro también es docente, me tuvo que bancar en esos principios de alumna en la dramaturgia, todo lo que no. Todo lo que no, cuando uno empieza, se lo bancó el pobre. Médico, psiquiatra, psicoanalista. ¡Qué honor! Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá para hablar de teatro. Presidente de APDEA también. Así es, APDEA es la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica y sí formo parte de la comisión directiva con otro grupo de compañeras y compañeros. Y bueno, me parece que tenemos que empezar por ahí, ya que salió esto de APDEA. Contanos. Yo también soy socia, así que invito a que se asocien nuestros pares. Contanos, Alfredo. Bueno, esto empieza en el 2018 en forma más informal y obtenemos la personería jurídica a principios del 2020. La agrupación, entonces ya tiene, como dije, la personería jurídica, tenemos 100 socios aproximadamente, socios y socias. Y en realidad tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, visibilizar la tarea de la dirección escénica, de qué se trata eso que hacen las y los directores y directoras, que a veces cuando uno va a ver una obra habla de, mira qué buena la iluminación, qué bueno esto, los actores, etcétera, la escenografía, pero nunca se sabe bien cuál es el laburo concreto, ¿no? Y específico de la dirección. Entonces, por un lado, visibilizar eso, promoverlo, convocar a que eso sea visto y sea apreciado, y por otro lado, quizás la más profunda, obtener los derechos de autoría sobre la puesta en escena. Es decir, así como quien escribe un texto en el papel, digamos, es autor de eso que escribe, ya sea una obra literaria, dramatúrgica, la que fuera, las y los directores son autores de una puesta en escena, que es esa lectura que hacen del material que luego llevan al campo de lo escénico. Entonces, obtener la autoría sobre ese objeto es uno de los propósitos más fecundos y más importantes de esta agrupación. Y en eso estamos. Hay una comisión que se llama Comisión de Derechos de Puesta, que está trabajando en forma muy profunda desde hace ya varios años, tratando de deslindar, digamos, cuáles son los aspectos que deberían dar cuenta de ese libro de puestas para poder inscribirlo como tal y que el director y la directora puedan ser autores de esa puesta. Es maravilloso también cómo se ocupan de que esto sea federal, el espíritu federal. Contá un poquito acerca de esto. Bueno, por supuesto que vos sos el presidente y si querés presentar al equipo
todos integramos, formamos parte, pero digamos hay un equipo que se Sí. pone en las espaldas de esto. Sí, cómo no. Bueno, en ese equipo está Ana Alvarado, Ana Laura Suárez Cancino, Carlo Argento, Pablo Delía, Emiliano Samar y Paula Banfi, ocupando distintos lugares dentro de la comisión directiva. Pero después hay mucha gente, muchas directoras y directores que colaboran con nosotros y que están permanentemente trabajando, porque me parece que es interesante plantar esta idea, que no es que nosotros, digamos, la cuota es simbólica, es una cuota muy baja, que nos permite movernos, ¿no? Y poder contar, no sé, con los mínimos elementos necesarios para poder gestionar. Pero lo importante es que el laburo lo hacemos nosotros, y la idea era empezar a compartir. La tarea del director siempre es una tarea muy individual, ¿no? Muy solitaria, muy egocéntrica también, ¿no? Como que favorece mucho los egos. En realidad la idea de la asociación es tratar de atravesar eso de alguna manera para poder compartir, para poder conversar sobre los problemas también que existen, que son muchos, respecto del ejercicio de la dirección. El papel de la dirección a veces está muy atravesado por otros roles que lo reducen, roles de producción, roles de promoción, en fin, un montón de otras asignaturas que le caben al director y que le caben, digo, en el sentido de que reposan sobre el trabajo Sí, más del en el teatro director o independiente directora. que todo... Claro, exactamente. Todo llega a sus espaldas. Decí, por favor, cómo asociarse, qué es lo que el objetivo primario que tienen, el primero, el más urgente y a largo plazo. Bueno, a largo plazo tiene que ver con esto que recién mencioné, que es el propósito de obtener la autoría como ley, digamos, incorporar a la ley de autoría la puesta en escena también como un objeto para que las directoras y directores puedan ser reconocidos como autores. Y esto no tiene un primer objetivo dinerario. El objetivo más que nada es de poder, digamos, de orden moral, sería de poder decir sí, le doy esta apuesta a esta persona para que lo haga o no la autorizo. Lo de orden dinerario va a venir después, ¿no? Ese es el objetivo fundamental. Cuando decía convocar, digo, el año pasado, para dar ejemplo de qué hacemos, ¿no? Que la gente tenga, bueno, organizamos un festival, por ejemplo, el Festival Primavera Abdea, en donde se eligieron con un jurado especialmente convocado al efecto 3 obras, pero ¿cuáles fueron los elementos entonces? Era la primera vez en donde en un festival las obras se elegían por el trabajo de la directora y el director. Ya no era por qué repercusión de prensa tuvo, qué tan buena estaba la obra en el sentido de cómo reaccionaba el público, sino que lo que hizo el jurado ahí es empezar a mirar cuál es el trabajo de la dirección, cuál es la relación que establece, por ejemplo, ese objeto con el público, cómo decidió hacer el diseño también, de luces, qué tipo de poética apuntó en relación a la dirección de actores, en fin, determinadas cuestiones que en otro lugar, cuando uno hace un festival, no se están mirando tan específicamente. Entonces fue muy interesante esto, porque nos permitió a nosotros también ayudar a esa comisión de derechos de puesta a seguir perfilando cuál es ese libro de puesta y qué debe figurar ahí. Claro, los contactos así sí, se comunican entonces, muy pronto. Gracias por recordármelo. Hay una página que se llama www.abdea.com.ar. Allí pueden ingresar y hay un ítem, digamos, en donde pueden ingresar para asociarse. En caso de que tengan algún tipo de problema, pueden comunicarse con cualquiera de los miembros de Abdea, que nosotros los vamos a asesorar en esos problemas o dificultades que tengan para que puedan asociarse. Nos interesa mucho convocar, porque me parece que es algo que, bueno, no sé si es un fenómeno también paradigmático y a partir de la pandemia, ¿no? Donde muchas asociaciones cada vez empezaron a hacerse oír más fuerte y empezaron a gestionar sus problemas de una manera grupal y plural. Me parece que esto es lo que se viene y que está muy bueno que así sea. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Lautaro, Diga. Contanos un poco cómo empezaste. ¿Sos de Tandil, digo bien? ¿O no, sos de otro, de Neuquén? ¿Fuiste a Tandil a estudiar? Sí, yo soy de la ciudad de Plotier, provincia de Neuquén, y
me fui a estudiar teatro a Tandil, donde había una escuela superior de teatro que luego devino Facultad de Arte en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la universidad con el nombre más largo del mundo. Y bueno, estudié ahí, hice una licenciatura, un profesorado superior en teatro, y cuando terminé, uno de los grandes maestros que habían pasado por la facultad era Mauricio Cartún, quien nada menos dirigía, nuestro maestro. Sí, que para mí fue un maestro fundamental. Y él dirigía la carrera de dramaturgia, el curso de dramaturgia de la EMAD aquí. Entonces eso bastó para venir a Buenos Aires a hacer el curso de dramaturgia, y después, como llegué justo en el 2001, la ciudad me recibió con sus maravillosas sensaciones y me quedé. Sí, ¿y cómo empezaste a trabajar, a colaborar con Cartoon en su espacio? Y en un momento, bueno, el taller de Mauricio, desde que yo lo conozco, siempre fue un suceso de convocatoria y un lugar muy valioso de formación de autores. Y en un momento él estaba medio desbordado de trabajo y quiso armar una unidad de desarrollo de proyectos, luego de dar su parte teórica, y después delegó la parte de desarrollo de proyectos, y ahí nos convocó en ese momento a Ariel Barchilón y a mí, y nosotros nos ocupamos de esa primera etapa. Yo trabajé ahí 5 años con él, y después me empezaron a aparecer unos viajes, y bueno, al final tuve que dejar porque había que estar, digamos, ¿no? Claro. Todavía no había nada por Zoom, no había educación Claro. por Zoom para poder seguir estando, pero fue un momento muy, para mí muy valioso y muy interesante, y de mucho crecimiento, ¿no? De pronto tener que uno, creo que es verdad que uno aprende más teniendo que dar devolución que escribiendo, digamos, ¿no? Sobre la materia. Sí, así es. Fíjense que nada es casual que hoy que vamos a tener también por nota telefónica a Gladys Contreras, la directora del Teatro Nacional Cervantes, que es de Santa Fe. Acá tenemos al señor Alfredo Martín, que es de Corrientes, a este señor Lautaro Vilo, que es de Neuquén. Bueno, no fue a propósito, pero sucedió esto, qué lindo, porque también tanto Abdea como comentarios que escuché tuyos y que comparto, muy ricos, Lautaro, que tienen que ver con esto de que lo que hacemos se lleve a las provincias, las puestas en el San Martín, que tienen un montón de esfuerzo, inversiones que se hacen y después quedan ahí. ¿Por qué no nos comentas un poquito tu experiencia, que es muy grande en este teatro? Bueno, a mí me parece que el problema de hay unos problemas de la programación de los teatros oficiales. No entiendo la programación de temporada, digamos. La idea de generar un espectáculo que son como tremendos barcos. Pienso, por ejemplo, en el Hamlet, que tuvo todo el volumen del espectáculo que era, y luego termina la temporada, esos espectáculos se desmantelan, claro, digamos, ¿no? A mí me parece que un modelo que yo encuentro muy valioso para la gestión de los teatros públicos es el del teatro alemán, que arma repertorio y las piezas vuelven a estar y están 5 años en gatera, pudiendo retomarse, pudiendo trasladarse. Hay una idea de qué hacemos con los fondos públicos, digamos, ¿no? O sea, lo que más cuesta generar una obra de teatro es generar espectáculos. Tienes que pagar a los realizadores, tienes que pagar a los directores, a los escenógrafos, a los iluminadores. Ahora, una vez que eso ya está. Si hay aparte un libro de puesta que refleje, que me parece una iniciativa sensacional, que refleje el contenido de la puesta en escena, retomarla no es tan difícil. Y hacer reemplazos no es tan difícil. Entonces, es muy loco que en esta ciudad, que es la más rica del país, que encima ahora se queda con un cacho más de la coparticipación, sí, no se piense una lógica de traslado de los espectáculos que obviamente tienen mayor resonancia a nivel nacional porque están los medios de comunicación que lo hacen expandirse a todo el país, y que de pronto se plantea la idea de el espectáculo se estrena acá, realiza su suerte acá, y si da, esto no tiene por qué ser
relativo a todos los espectáculos que se estrenan, sino a los que se consideren más valiosos o más logrados, lo que sea, replicarlos en, qué sé yo, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, o sea, si me pusiera federalista diría todas las provincias, pero quizá no estén todas las provincias, pero hay algunas 5 o 6 provincias que puedan ser de eje, de zona. No es algo tan difícil de pensar, solamente habría que, supongo yo, creo yo, desde las instituciones levantar los teléfonos y trabajar en cooperación, ¿no? Pero bueno, eso, qué sé yo. Esas son las ideas desde alguien que yo no me dedico a la gestión. ¿Y qué pensás con respecto a esto que ha sucedido en el San Martín, donde en la programación hay solo 2 directoras mujeres? Y eso es un error, a todas luces. Es un error, es un error conceptual. Creo que es eso, como algo no considerado que termina resultando a destiempo porque ya no da. es como ridículo. Ya no da. Lo que dio y mucho y me encantó es esta unión que tenés de trabajo con Rubén, ¿no? Que son bastante compinches, por usar una palabra cotidiana, pero además de mucho profesionalismo. Contá un poquito esta anécdota cuando él te fue a ver con tu obra premiada, un estado de comunión, ¿cómo es que se llama? Un acto de comunión, que la vi y me encantó, me pareció maravillosa, también la leí. Esto que te pusiste la obra en el cuerpo y le diste miedito. ¿Se cuenta? ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahí empezó un poco el vínculo, creo. Un acto de comunión trataba sobre la historia de un caníbal, es un caso real, un caníbal en Alemania en el año 2001, se contacta con otro personaje vía internet, primeros canales de chats, y quedan que uno se va a venir a la casa del otro porque se lo coma, digamos, ¿no? Es el plot de la obra. y bueno, y esa obra yo la narraba con una música de fondo muy sutil y bueno, lo que tenía era que generaba un suspenso y una cosa que para mí forma parte de las mayores preocupaciones como autor y como hacedor de teatro, que las imágenes se las construye el público más que lo que pasa en la escena. Yo no tengo muy poco recuerdo de las obras, de lo que vi, pero sí me acuerdo mucho de lo que me hicieron imaginar. De lo que vos pudiste completar con eso que sucedía. Y bueno, y ahí parece que a Rubén le gustó mucho la obra. En un momento me dijo, yo sentí miedo a medida que iba pasando la obra. Y a partir de ahí me ofreció su teatro, el Kafka, que dirigía él. Me abrió las puertas de su teatro y nos hicimos amigos y empezamos a trabajar, y bueno, es responsable de un montón de oportunidades que yo tuve. Él fue el que me convirtió en traductor, digo, cuando él me ofreció traducir en un momento Rey Lear, y bueno, mi idea fue que si él creía que yo podía hacerlo, lo hacíamos, y bueno, y lo hicimos y fue muy bien, y a partir de ahí empezamos a trabajar un montón con Shakespeare primero, y ahora lo último que hicimos fue con Marlowe, una traducción del Fausto de Marlowe, perdón, el Fausto de Marlowe, sí. De Christopher Marlowe, para la comedia uruguaya. Que que los convocaron a Schumacher y a todo el equipo. Exactamente. Buenísimo. Sí, que eso estuvo muy bien por parte de ellos. Porque los actores son de allá. Los actores son de allá, y primero lo habían convocado a Rubén, y Rubén les planteó esto de sí, yo voy a dirigirla, pero tengo que ir con mi equipo de trabajo. Y la verdad que no, al contrario de lo que se piensa de la idea del director solitario, claro, ¿no? Un director que concibe un espectáculo recostándose y colaborando con un
un iluminador, con Gonzalo Córdoba, con Jorge Ferrari en la escenografía, con Jorge Aro en la música, y conmigo en la parte de las palabras. Y bueno, los uruguayos lo comprendieron muy bien y está buenísimo que eso pase. Pero sí, genial. Alfredo, muy interesante esto la experiencia que tuviste durante pandemia del radioteatro, cómo tuviste que dirigir desde otro lugar, cómo elegiste la obra de Gregorio de la Ferrer, esto de trabajar grupalmente, pero estos actores y este equipo tenían en el cuerpo, que ahí habrás aplicado mucho tu profesión de médico psiquiatra y lo de psicoanalista, de sostener una etapa y un periodo difícil para todos los artistas. Sí, fue un periodo muy difícil, sin duda, eso creo que todos podemos acordar, ¿no? Un periodo muy desgraciado donde el teatro perdió mucho y donde también había como una interpelación humana permanente de, bueno, hacia dónde íbamos, cómo comportarnos, en fin, con todo lo que ya sabemos que atravesamos. En ese momento lo que se planteó con la gente que ya ven, nosotros justo nos agarró trabajando una apuesta que estábamos armando de Los Disfrazados de Carlos Pacheco, con un grupo muy grande de gente que iba a ser una apuesta, digamos, presencial. Y nos dimos cuenta, es más muy gracioso porque nos habíamos entusiasmado tanto que éramos como 19 en el elenco, entonces íbamos a entrar desde la calle tocando instrumentos tipo carnaval, era como una cosa desmesurada. Un fiestón. Que la pandemia se encargó de cortar a la mitad, ¿no? De cuajo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Primero, darnos la posibilidad de hablar de eso, ¿no? Que es un primer elemento, digamos, que yo recién escuchándolo a él, con esto último que dijo, digo, se entiende que el teatro es una actividad grupal, es una actividad colectiva y que no puede existir si no es así. Si no existe comunidad, no existe teatro y viceversa. Entonces, hablamos de esto, de lo que había pasado y, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para seguir juntándonos? Y no lamentándonos, ¿no? Y bueno, a partir de esto, y bueno, y fue muy interesante porque decíamos, bueno, pero ¿qué tenemos? ¿Con qué contamos? A ver, ¿cómo empezamos? Contamos con nuestras ganas de seguir juntándonos, no podemos vernos en el sentido de lo presencial, pero contamos con la voz. Entonces ahí apareció, bueno, pero podemos seguir hablando, y a partir de ahí... ¿Qué les propusiste vos? Apareció, digamos, la idea de hacer Sí. En realidad hicimos 2 radioteatros, uno en el 2020 y otro en el 2021. El del 2020 fue Los Invisibles, de Gregorio de la Ferrer, en 5 capítulos, porque es una obra larga. De media hora cada uno. Claro, y probamos, sí, más o menos 20 y pico. Como se usan ahora las series Sí. de Netflix, ¿viste? Claro. Que cada vez son más cortitas. Y bueno, fue muy interesante porque era hacer radioteatro hoy, de una obra que es un clásico nacional, digamos. Bueno, Me gustaría que nos contaras cómo construiste Poética desde la dirección, porque era algo diferente también, con una experiencia distinta para vos. Sí, ¿Qué sí. les propusiste? ¿Cómo fue jugar con el sonido, las voces, las Claro, imágenes? porque al no haber, al no tener una experiencia previa, nosotros en eso, Ujú. entonces digo, bueno, empecemos a escuchar, empecemos a probar y a imaginar. Entonces, una de las cosas que recién intentaba decir era que no era trabajar solo con la voz, era trabajar con todo el cuerpo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que, claro, había radioteatros que se construían antes haciendo uso de la voz en todo sentido, pero que a nosotros nos interesaba seguir poniendo el Claro. cuerpo y que la voz fuera en todo caso un resultado de eso, ¿no? Bueno, eso fue el primer punto de inflexión, entender que estábamos haciendo radioteatro hoy y que estábamos trabajando con un clásico que fue ese primero y después fue el de Florencio Sánchez, Claro. Ay, no me acuerdo el nombre ahora, una de las primeras obras de Florencio Sánchez, bueno, ahora me va a venir el nombre, El Desalojo, El Desalojo, que es poco conocida. Entonces ahí hay algo sobre el lugar de la mujer que además nos parecía muy interesante y muy oportuno. Entonces, bueno, ya fuimos por más, digamos, o sea, bueno, probamos de que podíamos hacer ese radioteatro, estuvo buenísimo, pudimos trabajarlo desde hoy, también con la tecnología, porque ahí, digamos, uno despotricaba diciendo, bueno, todo es virtual, pero la virtualidad también nos dio la posibilidad de trabajar muy bien técnicamente el tema de las voces, el tema de hacer cajas de resonancias, lo que estaba próximo, lo que estaba después. Ahí laburamos como muy
a pulmón por un lado, porque no teníamos ninguna habilitación, digamos, de un gran recurso técnico, pero pudimos investigar, pudimos darnos el tiempo de investigar. Y ya en el desalojo, que fue al otro año, pudimos elegir un material que nos parecía como muy oportuno, que tenía que ver con el lugar de la mujer, que tenía que ver con la discriminación, y que nos parecía muy interesante. Y la verdad que el saldo, una cosa, mira, que me parece interesante es, cuando uno ve una obra de teatro, el actor, la actriz, te interpela desde su actuación o no, pero digamos, uno se identifica con él y te muestra algo del orden de lo visual. En el radioteatro trabajás absolutamente con lo que puede imaginar aquel que lo está escuchando, porque no hay una pregnancia de lo visual que se anteponga a lo auditivo. Cartoon lo decía, somos más imaginadores visuales que auditivos, ¿no? Creo que él decía como que el 80-85% somos imaginadores visuales y solo un 15, un 20% somos primariamente imaginadores auditivos. Bueno, el radioteatro te pone en consonancia con tu propio imaginario. Así que no hay un actor o una actriz que te esté mostrando por dónde va la cosa, sino que es la voz y tu propia imaginación. Esto que estás diciendo de las cosas positivas que pudo, entre comillas, artísticamente, haber logrado entre todos la pandemia, podemos hacer referencia a la gestión importante que se hizo en el teatro Cervantes, y que muy sabiamente su directora, que ahora vamos prontito ya a conectar para hacerle la nota, Gladys Contreras, junto con Dubati, de tomar en toda la programación las cosas que habían quedado pendientes y mucho más, también que ella nos va a contar mucho mejor y más profundamente. Así que vamos a ir a un tema que tiene que ver con una mujer santafesina, y así la vamos a recibir a Gladys Contreras. De alambre del cercado, junto a un poste que rondan los horneros, unas manos de pobres han cruzado, señalando una tumba, dos maderos, esa cruz solitaria del camino, tan oculta se encuentra entre cardales, que conserva un ramito color lino y unas flores que son artificiales. Y dicen los paisanos del lugar que allí reposa un viejo pescador que un día, desafiando el temporal, al corazón del río se internó. La playa que lo vio curtir su piel con ese sol costero y Montaraz lo despidió con barca y espinel y no volvió jamás. Esa cruz solitaria del camino, tan oculta se encuentra entre cardales, que conserva un ramito color lino y unas flores que son artificiales. Y dicen los paisanos del lugar que ayer tostó un viejo pescador que un día, desafiando el temporal, al corazón del río se internó. La playa que lo vio curtir su piel con ese sol costero y montaña
volvió jamás, y no volvió jamás, y no volvió jamás. Hola Gladys, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Vamos a decirle a los oyentes que sos la directora del Teatro Nacional Cervantes, que sos una gestora cultural con muchísimos años de experiencia, profesora de artes, que en tu provincia de Santa Fe dirigiste desde el 2015 el Centro Cultural de la provincia de Santa Fe con cosas interesantísimas. Ya te voy a pedir muchas gracias. te voy a pedir una anécdota que me causó mucha gracia, pero la vas a contar vos, con Pompeyo y su escopeta en una obra que hizo. ¿Cómo sabés eso? Bueno, entonces la tenés que contar ahora, antes de ir específicamente con el con el Cervantes. Vamos un poquito para atrás, entonces, cuando estuviste ahí haciendo esa gestión tan importante. Contala. Bueno, no, me parece rarísimo que lo conozcas, pero bueno, nosotros, yo fui directora del Centro Cultural Provincial, que es la sala que tiene la provincia, el gobierno de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, y teníamos un circuito de teatro internacional que organiza el Instituto Nacional de Teatro, y venía la obra de Pompeyo, Muñeca, y cuando llegaron cansados, como llega uno de gira, ¿no? Cansado, con ganas más de descansar, y la escopeta no andaba, se había roto en la función anterior, y uno de los técnicos le dijo, yo te la arreglo, y se la llevó al camarín de los técnicos. Y yo pensé que sabía, y subo y encuentro todos los pedacitos desarmados de la escopeta, y yo creí que me faltaba el aire, y le digo, ¿vos sabés hacer esto? No, pero lo voy a intentar. No, yo pensé que me iba a morir del infarto, pero a las 2 horas bajó con la escopeta andando. ¡Qué suerte! Bueno. No sé cómo hizo. Bravo, no sé. ya bravo primero para el técnico antes que para Pompeyo. Totalmente. Bueno. Él de comedido, pero bueno. Salió muy bien. Salió bien. Gladys, me parece muy importante esto que desde que asumieron tuvieron en cuenta lo que había quedado un poco pendiente, lo del espíritu federal, continuarlo y sumar más, incorporar todo tipo de públicos, el premio María Guerrero que vuelve a aparecer. Contá vos y habla vos, por favor, de esto, de tu gestión junto a tu equipo. Bueno, mira, nosotros asumimos con Jorge Dubati como subdirector en noviembre del 21, o sea que llevamos más o menos 13, 14 meses. Y nos tocó el periodo de post-pandemia, la transición. Cuando nosotros llegamos todavía la gente se sentaba cada 2 butacas, y había sobre todo mucha programación postergada, algo que habían programado las 2 gestiones anteriores y que no se había podido llevar a cabo por la pandemia. Entonces la primera decisión fue, vamos a respetar todo lo programado. Primero porque era una programación de calidad, pero también por respeto al trabajo de los compañeros, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos todo el año pasado y va a seguir sucediendo mitad de este año. Eso con respecto a lo que estaba. Y con respecto a lo que nosotros queremos, tiene que ver, bueno, por supuesto la programación que estaba nos interesa, ¿no? Pero además, yo, como vos bien dijiste, yo vengo de una provincia, así que te imaginas que lo federal para mí es muy importante.
Y bueno, y Jorge es de acá, pero también considera lo mismo. Y nos parece que es muy importante que el único teatro nacional tenga un derrame sobre las provincias. Entonces hicimos con el Ministerio de Cultura una red federal de teatros que ya en estos días se está otorgando la primera línea de subsidios para equipar casi 70 salas de todo el país. Y por otro lado, bueno, estamos ya organizando la segunda tanda de subsidios, que va a tener que ver con circulación de espectáculos, con concursos de dramaturgia y de producción. Ya lo iremos anunciando a esto. Pero además, desde lo que tiene que ver estrictamente del Cervantes, vamos a hacer, por un lado, lo que nosotros llamamos programa Produce en el País. Este año incrementamos la cantidad de espectáculos que hacemos en las provincias, vamos a hacer 7 provincias, y por otro lado hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Teatro para que en vacaciones de julio vengan infantiles de distintos lugares, de distintas regiones, a presentarse en el Cervantes. Todo esto nos parece fundamental. Gladys, mientras le damos lugar a Lautaro Vilo, creo que sabés que está aquí en el piso, en el estudio, y Alfredo Martín, enormes los dos artistas que admiro y aprecio mucho, y por ahí te quieren hacer alguna pregunta. Les comentamos a los oyentes que sos la segunda mujer en la historia del Teatro Cervantes que tiene este puesto, este lugar y esta responsabilidad, así que estamos muy contentos. Y decinos también esta preocupación por la diversidad, porque el público se amplíe. También recordarle a los oyentes que en la página del Cervantes tienen toda la programación, que es increíble, maravillosa, no se la pierdan, estén atentos. Bueno, escuchamos esta respuesta y les damos lugar a los muchachos acá. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Sí, en la página del Cervantes van a encontrar, por un lado, toda la programación de este año, que después iremos poniendo en detalle en la medida que avance el año, pero está todo. Y por otro lado también van a encontrar todo lo que se hizo en el 2022. A nosotros nos interesa también mucho esto que decías de la diversidad en todos los aspectos, por eso nosotros tenemos un área de gestión de público que se especializa en una de sus especialidades es el tema de la accesibilidad. Hemos hecho funciones accesibles para personas con discapacidad visual y estamos ahondando en todo eso. Y por otro lado también en generar espectáculos que le interesen a todos los colectivos de gente. En ese sentido hicimos un convenio con el Palais de Glass y vamos a hacer un ciclo de funciones con artistas del colectivo Travesti Trans. Estoy muy muy feliz con ese ciclo porque va a ser muy lindo. Gracias, Gladys. Gracias. ¿Tienen algo que quieran preguntarles, Alfredo? ¿Vos, Vilo, alguna curiosidad en especial? No, saludarla. Hola, Gladys. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bien. Bien, una cosa que estaba mirando ahí tus apuntes de costado. Qué buena vista tenés, Lautaro. Mis anteojos hace poquito. Hay una parte que vi que algunos espectáculos aparecen en canales de YouTube que me parece como... En realidad es un recuerdo cuando yo estudiaba en Tandil,
que era que me parece que todos los teatros públicos tendrían que tenerlo, ¿no? Que es el tema de una videoteca histórica. A mí me llamó mucho la atención, me parece que fue uno de los mejores eventos que me tocó asistir durante la pandemia, fue cuando se transmitieron algunos de los espectáculos, y de pronto había una cantidad de gente que veía el espectáculo en el país, aunque de esa manera, aunque obvio que no es teatro, digo, no vamos a entrar en esa discusión de si es teatro o no es teatro lo que está filmado, pero me parece que ahí hay un valor en el registro histórico de las piezas, o sea, por el cual, por ejemplo, un pibe que está estudiando su carrera de actuación en Tucumán podría ver hoy, no sé, a Alfredo Alcón haciendo Enrique IV de Pirandello, o a Elena Tacisto en tal representación, y me parece que fantástico. Es algo en lo cual los lugares que son llamados capitales del teatro tienen un desarrollo, ¿no? de este aspecto, por lo menos a los términos de la facultad. Hay un montón de facultades de estudios terciarios de teatro a lo largo del país, más allá del público, ¿no? A mí me encantaría poder adquirir, no sé, ver a Bianco haciendo Cyrano de Bergerac, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo te dice, no lo viste a Bianco, no sabes lo que era. Y decís, yo lo quiero estaría ver, buenísimo poder verlo. Pero lo quiero ver. ¿No? Así como uno de pronto puede ver a la Weigel en Madre Coraje de Bertolt Brecht. Eso, digo, me parece que aparte de todo lo que hay que hacer, ese costado me parece que sería una buena línea de desarrollo, es simplemente una opinión, ¿no? No, por supuesto, y de acuerdo totalmente con lo que vos decís. No me animo todavía a anunciarlo porque estamos trabajando en el tema de los derechos de imagen, claro, y todo esto, pero estamos trabajando en ese sentido, porque si algo, digamos, bueno, con todo lo que tiene que ver, ¿no?, dejó este tiempo de aislamiento, es que nosotros digo todos, ¿no?, nos acostumbramos un poco a ver espectáculos de esta manera, algo que antes era un poco más impensado. Entonces, estamos tratando de armar alguna especie de videoteca con derechos libres para que la gente los pueda ver. Pero esto no es tan sencillo por el tema de los derechos de imagen y porque cada actor, actriz, director, tiene derechos también a decir que sí o que no. Lo importante es que está en camino, claro, que están trabajando y que recibís así esta... esto que te plantea Lautaro, que muchos apoyamos, así que está muy bueno. Alfredo, ¿vos? No, simplemente, ¿qué tal, Gladys? Recién te saludé. Simplemente, no es más que una pregunta, es simplemente renovar nuestra intención y nuestra propuesta desde la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, de poder trabajar de alguna manera con ustedes y que cuenten con la asociación para lo que consideren necesario para poder generar algún tipo de vínculo de trabajo con el único teatro nacional que hay en el país, digamos, teatro que valoramos absolutamente y queremos colaborar con lo que sea posible, sobre todo en lo que hace a lo federal, que es una de las políticas que más nos interesan a la asociación, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Sí, lo que yo más quiero es esto de armar alianzas, convenios con distintas instituciones, porque creo que es la manera de demostrar que juntos es mejor, ¿no? Tenemos mucho más fuerza. Y por eso nosotros venimos haciendo convenios con unos, con otros. Vamos a tener una obra en el Centro Cultural de las Ciencias que se va a hacer directamente allí por un convenio, pero todo lo que sea sumar fuerzas es bienvenido. Gracias, Gladys. Me pone muy contenta esto que se va abriendo, el teatro es con el otro. Gracias por esta nota, te pido disculpas si no es
lo extensa como por ahí querías, pero tenemos que seguir acá. Muchas gracias otra vez y hasta pronto, Gladys. No, por favor, gracias por el tiempo, hasta pronto y los esperamos en el Cervantes. Claro que sí, un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, aquí en el aire, Lautaro, me quiero comentar al público que como no pude ver el unipersonal El Bien, que se dio en el Espacio Morán este año y va a volver, no se sabe cuándo, pero va a volver, que lo leí, tuviste la gentileza de pasarme el texto. Me encantó, me divertí muchísimo y además, bueno, ¿para qué hablar de la dramaturgia, de la estructura, de la parte técnica? Eso, bueno, todo eso que se trabaja y después llega y se pone en el cuerpo. Esto que te viene ocupando tiempo atrás de explorar el unipersonal, ¿cómo se pone un texto en ese espacio, en el cuerpo de los actores? ¿Cómo vivís esta experiencia? ¿Qué nos querés decir? Sí. Y háblanos del Bien también. Sí. Bueno, vamos por ahí. El bien surge básicamente de las ganas que teníamos con Verónica Pelaccini, que aparte de ser una excelente actriz, es mi esposa, por trabajar juntos, ¿no? Ya habíamos hecho la familia, ya teníamos una hija. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una obra. Y bueno, y un poco a partir del vínculo, cuando yo empezaba a pensar de que podía tratarse el material, me resultaba gracioso pensar que se tenía que tratar sobre un affair amoroso extra matrimonial, ¿no? Y bueno, y a partir de la paternidad había surgido toda una sensación de viste que uno hace amigos en determinados momentos en la vida, ¿no? Creo yo, cuando va a la escuela, cuando va al club, cuando empieza a trabajar, cuando hace teatro. Muchas veces uno hace teatro en realidad para conocer a la gente, esta es como mi sensación, ¿no? Y de pronto vas estableciendo vínculos parecidos a la amistad que después terminan siendo la amistad. Y uno de los lugares donde uno hace nuevos amigos o nuevas relaciones, cuando es padre, es la puerta del colegio, ¿no? Lo que se llama en la jerga sí. Papu amigos, mamu amigas, ¿no? Gente que comparte con vos esa situación. Que sos como un amigo mediado, hay una relación de necesidad, de complementariedad, ¿no? Hacemos programas de tal manera, acordás, de pronto tenés una pool para llevar a los pibes, ¿no? Con gente por momentos muy afín, por momentos muy distinta. Y bueno, a mí me llamó la atención ese mundo ¿no? Esta idea de buscar los mundos que te resuenan, ese mundo de puerta de colegio esperando y charlando y socializando con gente con la cual uno quizás no, si no fuera por eso no socializaría a priori, ¿no? Y bueno, a partir de ahí armamos una obra, escribí un material y lo llevamos adelante, ensayamos un montón de tiempo en meses y también un montón de tiempo porque era el ensayo y después, viste, es buenísimo cuando vos te vas del ensayo y dices chao actores y no te ves, pero cuando convivís, claro, o sea, estás haciendo la ensalada y vuelve todo el tiempo. Aunque entonces, se propongan que no, vuelve. Exactamente. Al contrario, hay que limitarlo un poco para poder vivir, ¿no? Sí, y también ese pasarse de rosca a veces alumbra cosas, ¿no? A las 11 de la noche decís, es esto, ¿ves? Así que, bueno, y lo hicimos este año, estuvimos toda la segunda mitad del año en el Morán, un lugar muy lindo, muy buena gente, la verdad. Y bueno, y ahora Vero la convocaron para Parque Lezama y bueno, estamos viendo cuándo volvemos, pero seguramente volvemos en el año
en algún otro teatro seguramente lo haremos. Y tu club musical, que no se lo pierdan, queda enfrente de la Plaza Flores. Ahora él va a decir la dirección exacta, el espacio club musical. Y de paso, antes que hables de eso, déjame que les diga algo que seguro saben. ¿No fueron nunca a comer Ambrosio? A este lugar que queda en Guardia Vieja 3552 en la zona del Abasto Almagro. Está al lado del Teatro Beckett, se come espectacular y con precios increíbles. Así que, por favor, visítenlo. Ambrosio, espectacular. Bueno. Muchas gracias. Gran nombre. Bueno, nosotros tenemos un club de música que se llama Bargoglio, que queda en Flores, no enfrente de la plaza, sino a la vuelta de la plaza, sobre la calle Bacacay, al 2400. Es un club de música que tiene tango, jazz, folclore, que en cualquier momento va a empezar a tener algunas cosas de lo que antes se llamaba Café Concert. Ahora ya no sé qué nombre tiene eso. Que están convocando, yo lo vi en las redes. Sí, estamos convocando artistas y proyectos que quieran llevar adelante ahí. Tuvimos funciones de música para cine mudo, tuvimos charlas políticas, tuvimos reuniones de egresados, en fin, vueltas de promoción del 70 y pico. Es un lugar que se puede usar para un montón de cosas, pero que básicamente es un club de música. www.bargoglio.com.ar, ahí está la programación y los esperamos. Muy bien. Nos queda poco tiempo, pero por favor contanos algo sos un experto en este autor polaco, contá Gombrowicz, toda tu experiencia. Vi La Facha Alfarra, que me encantó. Bueno, ¿cómo sigue eso? Eso de experto me suena un poco raro, pero digamos que me interesa mucho la obra. Bueno, es un poco exagerado a lo mejor, pero sabes mucho, no seas humilde. No, pero prefería estos términos de otro término, digamos, para poder describir la relación absolutamente, digamos, creativa que me provoca la obra de Witold Gombrowicz. Desde que estaba en el taller de Ricardo Bartiz, donde me contacté por primera vez con el texto que se llama como La calle donde está el club de música del compañero, claro, Bacacay, que fue el nombre que le pusieron a la primera obra de él, que en realidad la primera, y ahí cuento por qué me interesa Gombrowicz, porque le dijeron, él hace la publicación de estos primeros cuentos y la crítica le dice que está muy verde, le dice esto está muy verde, es muy inmaduro el autor. Y ahí te provocó. Él sintió que tenía que hacer referencia a eso, mirá qué bien, ¿no? Digo, frente a una crítica adversa, él dice, vamos por más, y escribe Ferdidurque, y Ferdidurque es un tratado sobre la inmadurez. Entonces me interesó mucho, y ahí pienso que me tocó otra fibra, digamos, más allá de la personal, la cuestión del psicoanálisis, en el sentido de hacer de un padecimiento una zona de satisfacción, ¿no? De recuperar esa negatividad de padecerse en la inmadurez a poder hacer una poética con eso. Eso fue uno de los primeros términos que me atrajo a la obra de Gombrowicz. Había adaptado un cuento que se llamó La Virginidad, la adaptación se llamó El Paraíso, luego fuimos a Polonia con Detrás de la Forma, que era la adaptación de toda la novela de Ferdidurque, y ya apropiándome mucho más de esa poética y de ese universo tan desopilante, tan irreverente y de denuncia como es el de Witold Gombrowicz, tomé la tercera parte de Ferdidurque y hicimos La Facha Alfarra, que se estrenó en Andamio y se repuso el año pasado en la segunda temporada. Y ahora pasé totalmente a otro autor, estamos trabajando sobre La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, en una versión hecha íntegramente por varones, una obra hecha por Lorca para mujeres, interpretada por varones. Qué interesante poética. ¿Cuándo va a subir a escena? Para estrenar en abril en el poquito. Portón de Sánchez los sábados a las 22:30. La idea no es que hagan de mujeres, sino justamente que puedan prestar su cuerpo y su sensibilidad a actuar esa obra que habla de un espacio totalitario en donde la discriminación y el sometimiento están a la orden del día, digamos, ¿no? Ahí voy a estar y estarán después algunos de los actores aquí compartiendo
esa creación colectiva. Les quiero agradecer a los dos, no queda más tiempo, me gustaría poder hablar mucho con ustedes. Pero lo metimos. Metieron un montón, sí. Lo logramos. Gracias, Lautaro. Por favor, a vos. Gracias, Alfredo. Gracias a vos. Gracias, Hernán, al público que nos escucha. Gracias, Radio Sónica, al público que nos escucha. Son los que después son nuestros espectadores. Viva el teatro, los esperamos. Y nos despedimos también con un tema de una mujer. Para, bueno, mezclar un poco las energías y hacer un equilibrio. Muy bien. Por supuesto. Que tiene en la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña como un beso del ayer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo ¡ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría.